Un pasaje muy conocido, amados hermanos, la visión de el Macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Muchas veces en relación con la voluntad de Dios, creemos que el yo pienso, el yo creo, esa es la voluntad de Dios, basada muchas veces en sentimientos o pensamientos con un escaso conocimiento bíblico. Esa forma de pensar y de actuar es extremadamente riesgosa. La voluntad de Dios está plasmada en la Escritura y el Espíritu Santo nunca va a contradecir a la Escritura, nunca. Al contrario, Él va a tomar de la palabra de la Escritura para animarnos. Él va a tomar de la palabra para exhortarnos. Él va a tomar de la palabra para guiarnos. E inclusive, Él va a tomar de la palabra para advertirnos, etc. La voluntad del Señor no es de acuerdo a nuestras emociones o a nuestro razonamiento. Entonces, somos nosotros quienes debemos de ajustarnos a lo que ya está establecido por el Señor y a lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, muchos tienen a la Biblia como un libro religioso, pero ese libro es un libro de leyes, donde encontramos las reglas de Dios, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Es el manual para saber cómo vivir la vida. Y es importante, amado hermano, que tomemos la palabra de Dios muy en serio, porque con ella un día Dios nos va a juzgar. Es importante entonces que nos sometamos al Espíritu Santo. Mejor guía no podremos tener. El mensaje de hoy se titula El Espíritu Santo y su voluntad. Número 1. El Espíritu Santo dice aquí no. A veces pensamos que como Dios es amor, todo va a ser sí. Pues déjame decirte que no, ¿verdad? Dios también dice no. Es más, si tú checas los 10 mandamientos, dice no esto, no aquello, no lo otro. Desde los 10 mandamientos ya aprendes que hay cosas que no se debe de hacer. Y cuando tú agarras la ley de Dios, encontrarás muchos nos. Pero nosotros muchas veces queremos escuchar solamente que sí. La Escritura es clara en decirnos que cuando Pablo, ¿me pones el versículo 6, por favor? Cuando Pablo va en su viaje misionero, dice Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Agarré mi mapa y me fui. ¿Dónde está Frigia? ¿Dónde está Frigia? Allá ya encontré Frigia. ¿Dónde está Galacia? Ya encontré Galacia. ¿Dónde es el Asia entonces? Todas aquellas iglesias que encontramos, amados hermanos, en Apocalipsis, que si Esmirna, que si Filadelfia, ¿se acuerda de ello? Bueno, toda esa zona a Pablo se le dijo, no vas a predicar aquí. El Espíritu Santo le dijo no a Pablo, no puedes predicar aquí. Así que no siempre será así. Pero una cosa sí debo de estar muy seguro, amados hermanos. Debo estar completamente seguro qué es lo que Dios me está diciendo. Y ojo,
Debo de estar completamente seguro qué es lo que Dios me está diciendo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo damos testimonio? Pues hablando. Así que el Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu. Te va a decir no, te va a decir sí, te va a decir siga participando. Pero le va a hablar. Por lo tanto, debe de estar seguro qué es lo que le dice Dios. Porque también puede escuchar al enemigo. Pero hay algo que el enemigo hace. Por muy sutil que sea, usted lo va a detectar cuando vaya en contra de la palabra de Dios. En el momento en que usted dice, bueno, esto como que no me está gustando, porque la Biblia dice esto y se está haciendo lo contrario. Ese es el enemigo. Y su voz, pues usted la conoce. Es que yo quiero, yo anhelo. Y usted empieza con los deseos de su carne. Escuche su voz y va a contradecir también la palabra. La mejor guía que tenemos es la voz de Dios a través de su Espíritu. Dios dice que no. Entienda por favor que cuando Dios dice no, debe de ser no. Porque el día que usted diga sí, le va a ir mal. ¿De qué manera Dios le habló a Pablo? No lo sé. Pudo haber sido por sueño, pudo haber sido a través de otra persona, pudo haber sido a través de las circunstancias que él entendió que eran no. No lo sé de qué manera Dios le habla a Pablo, pero Pablo entiende que es un no y es un no rotundo. Lo importante es que cada uno de nosotros debe de aprender a entender al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si usted no está escuchando a Dios, pues yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón. No me lo tome a relajo, es muy en serio, porque si usted no tiene a Cristo en su corazón y hoy muere, se pierde por toda la eternidad. Mis ovejas oyen mi voz. Y usted debe escuchar a Dios, ya sea a través de la Biblia, a través de un mensaje como el que estoy predicando, o el Espíritu Santo le da testimonio. Escucharlo y aprenderlo a escuchar es extremadamente importante. Y sobre todo cuando Dios te advierte y te dice, no hagas esto, no digas aquello. Escucha a Dios. Porque vamos a ser más efectivos, amado hermano, cuando escuchemos a Dios. Sobre todo en el evangelismo. Si seguimos los pasos de Dios, usted será muy efectivo. Usted podrá ver el campo y decir, a esa persona quisiera evangelizar. Usted podrá ver el campo y decir, a esa familia quisiera evangelizar. Usted pudiera ver el campo y decir, yo quiero ir a esa colonia, a ese pueblo a evangelizar. Pero déjame decirle que Dios es quien elige el campo, a la persona, a la familia, al pueblo. No que no necesiten el evangelio. Toda gente lo necesita. Pero hermanos, Dios manda al más adecuado para ese campo. El problema no es el campo. El problema podemos ser
que nosotros no somos los adecuados para ese campo. Tu personalidad, tu forma de ser, ya te determinó la forma del campo. Tú eres adecuado para un campo. Tú eres adecuado para un tipo de persona. Tú eres adecuado para un tipo de familia. ¿Se me doy a entender? Y posiblemente Pablo en ese momento no era el adecuado para Asia. Dios tuvo que mandar al apóstol Pedro. ¿Había diferencia entre Pablo y Pedro? Abismal. Pero Dios manejó sus piezas y le dijo a Pablo, vete a Macedonia. Después, Pedro, vete a Asia. Dios dice que no. Tiene razón y tiene propósito para decir que no. Nuestro desafío entonces, amados hermanos, es que aprendamos a someter nuestras vidas al Espíritu Santo, aprendamos a escucharlo y aprendamos a obedecerlo. Sobre todo a obedecerlo. Esa vocecita que escuchas, hoy es domingo, ve a la iglesia, obedezca, Dios trabajando en nosotros. Hey, ¿no has leído la palabra? Ponte a leer. Es la voz del Señor que te está recordando lo que debes de hacer. Hey, ponte a orar. Háblale de mí. Dios obrando en nosotros. Pero sobre todo, la importancia de hacerle caso y obedecer. Punto número 2. El Espíritu Santo y su voluntad. Número 2. El Espíritu Santo dice, no es donde tú quieres. Versículo 7, por favor lo puedes proyectar, hermano Iván. Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? No se lo permitió. ¿Quién está intentando ir a Bitinia? Pablo y su equipo. Pablo quiere ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo, no. En el versículo 6, ellos van pasando y le dice, para allá no vas. Y Pablo dice, bueno, si no puedo ir para allá, yo quiero ir para allá. Y el Espíritu Santo, tampoco. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos guía? Por eso estamos hablando de la voluntad del Espíritu Santo. Y me tengo que someter. En el anhelo, amados hermanos, en el anhelo de que queremos compartir el Evangelio, muchas veces queremos tomar como lugar para predicar lo que tenemos enfrente. Y a veces estoy pensando, mi vecino, mi vecina, mi compañera de trabajo, mi compañero, mi amigo. ¿Por qué no preguntamos al Espíritu Santo y le decimos, ¿a quién? Y ahora sí, como el Chapulín Colorado, prendemos nuestras antenitas de Belín y escuchamos lo que el Espíritu Santo dice y órale, háblale a esa persona. Porque lo más importante, escúcheme bien por favor, es que tú escuches a Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué? Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué dice? Os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, me va a guiar a la verdad y me va a decir las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué no sabes tú? Porque muchas veces no le preguntas o no le preguntamos.
¿A quién, Señor, le puedo hablar en esta semana? Señor, quítame el miedo, quítame la indiferencia, quítame la indecisión. Dame valor, dame denuedo, dame seguridad para hablar. Dios sabe dónde puede ser mucho más útil en su obra. Y sabe Dios dónde te puede colocar. Dios ha escogido a personas más adecuadas para ciertos grupos, para ciertas personas. Y usted no es la excepción. Porque usted puede hacer una obra que yo no estoy calificado para hacer esa obra, que usted sí la puede hacer. Pero hay obras que yo voy a hacer en la cual usted no está calificado. Por lo tanto, conformamos un equipo. Entiéndalo, somos un equipo. Porque donde no puede llegar uno, otro sí puede llegar. Es importante que le pregunte a Dios, ¿a quién le puedo hablar esta semana? Dame a la persona para lo cual yo soy adecuado, adecuada para hablarle. Porque no todos funcionamos de la misma manera. No todos funcionamos de la misma manera. Al Señor le encanta la diversidad. Y aunque usted en la televisión vea usted toda una manada de cebras y usted diga, son iguales. No, no son iguales. Ni siquiera una con otra, no son iguales. Todas son diferentes, aunque nosotros las miremos rayadas. La cebra negra con rayas blancas, aunque usted la mire blanca con rayas negras, no son iguales. ¿Sí? Siempre serán diferentes. Al Señor le gusta la diversidad. Y en su iglesia, amados hermanos, también hay mucha diversidad. Así que hay hermanos y hermanas que harán obras que otro no podrá hacer. Y Dios anhela y desea usarlo. Pregúntale entonces al Espíritu Santo, ¿dónde? Señor, ¿dónde? ¿Cómo? Para poderle servir. Debemos entonces de someter nuestros deseos, debemos de someter nuestras emociones, debemos de someter nuestros anhelos a la autoridad del Espíritu Santo. Él es Dios, Él es Señor, Él manda. Por eso nuestro desafío es que sometamos nuestra vida al Espíritu Santo, escucharlo y después obedecerlo. Qué hermoso es estar en armonía con Dios. Qué hermoso es escuchar las indicaciones de Dios y sobre todo, amado hermano, cuando tú le obedeces, te queda una satisfacción tan grande. Porque serviste al Rey de Reyes, hiciste lo que tenías que hacer. No hay llenura más grande que esa, hermanos. ¿Por qué te sientes a veces como rompecabezas que no cabes en ningún hueco? Porque estás desconectado con el Espíritu Santo. ¿Quieres sentirte conectado? Empieza a orar, empieza a buscarlo, empieza a pedir su guía. Versículo 8, por favor, hermano Iván. Dice el versículo 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Siguiente. Y se le mostró a Pablo una visión. ¿A qué horas? De noche. ¿Qué cree que estaba haciendo Pablo ya en la noche? Posiblemente ya estaba acostadito, quietecito. Hermanos, ese es un principio. Los que venimos a orar el viernes, lo vimos. Este es un principio. El Señor ama la quietud. Y el Señor muchas veces te va a hablar en la quietud.
cuando andes todo acelerado o cuando andemos todo acelerado, no vas a escuchar a Dios aunque Dios te grite. Por lo mismo, porque andas acelerado. Pero Dios, amados hermanos, sí nos habla en la quietud. Mientras estemos agitados, queriendo hacer lo que creemos que es correcto, en esa agitación no escucharemos al Espíritu Santo. Elías, al escuchar el silbo apacible que se registra en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al versículo 13, Elías reconoció el momento de la presencia de Dios. Dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía, ¿qué dice? Estaba agitado el asunto, quebrando las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová, ¿qué dice? No estaba en el terremoto. Siguiente. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Siguiente. Y cuando lo oyó Elías, ¿qué hizo Elías? Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿En qué momento Dios le habla a Elías? En el momento de la quietud. Necesitamos momentos de quietud. A veces traemos la mente, hermanos, tan acelerada y estás pensando en el trabajo, estás pensando en el dinero, estás pensando en saber qué cosa, pero tu mente es una máquina, traca, 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 traca. ¿Tú crees que Dios te va a hablar en esa agitación mental? Y posiblemente sí te va a hablar, pero no lo vas a escuchar porque tienes un ruidero. Y en el Salmo 46:10, el Señor nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quieto. A veces a los niños les decían: firmes. Pero el chiquillo es difícil que esté quieto. ¿Verdad? Es difícil. Pero muchos humanos, muchos adultos, hoy en día también qué difícil. Y aunque aparentemente estar quieto, mire, aquí adentro, la maquinita, traca, 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 traca. Vamos a llegar al rato a la hora de la comida y muchos están: ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es en serio? Dice el Salmo 46, versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero primero debemos estar en quietud. Empiece a orar y decirle: Señor, frena mi mente, por favor. Necesito aprender a estar quieto para que me hables. Este es un principio. Pablo recibe dirección, recibe guía, recibe la orientación que necesita en el momento de la quietud. Regresamos a Hechos 16, versículo 9. En ese momento, y se le mostró a Pablo una visión de noche, y posible Pablo ya estaba acostadito, o por lo menos si no estaba acostado ya estaba bajando, había bajado sus ánimos. Posiblemente se puso a orar y ve una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios le da dirección, Dios le da guía, Dios le da lo que Pablo necesita, la orientación para saber a dónde tiene que ir a predicar. Por lo tanto, número 1, y anótelo, créale al Espíritu Santo. Créale al Espíritu Santo. Número 2, acepte su voluntad del Espíritu Santo. Y número 3, obedezca al Espíritu Santo. Clave del éxito. Porque en la quietud va a manifestar el Espíritu Santo su voluntad. Pablo estaba entregado a Dios, amado hermano, y a su obra, no solamente en el plano físico, de trasladarse, de ir caminando, amados hermanos. Pablo estaba entregado en el interior. Muchas veces tenemos ese problema como hijos de Dios, muchas veces tenemos ese problema como cristianos. Hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido de nuestro corazón. Israel 10 veces se quiso regresar a Egipto. Salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y yo debo de estar entregado internamente también. Por eso tenemos muchos problemas. Por eso no puedo evangelizar, por eso no puedo orar, por eso no puedo tener una relación profunda con el Espíritu Santo, por eso no puedo tener contacto con la palabra de Dios, porque interiormente, y aunque usted le haya entregado su vida a Cristo, hay una relación que usted tiene que sostener con el Espíritu Santo, pero hay mucho ruido que no le permite entregarse con todo su corazón al Señor, porque Egipto, el mundo, tiene lugar en su corazón. Necesitamos aprender, amados hermanos, a desechar a ese Egipto. Necesitamos desechar a ese mundo. Necesitamos desechar todo aquello, como dice en Hebreos 12, todo el pecado y el sobrepeso que tenemos. Necesito desecharlo. Tengo que aprender a tener esa relación con Dios prioritariamente. Por eso, si usted escucha al Espíritu Santo, créale. Si usted escucha al Espíritu Santo, acepte su voluntad. Si usted escucha al Espíritu Santo, obedezca. Obedézcalo. No hay cosa más plena para el ser humano que hacer la voluntad de Dios. Saber que la estás haciendo. Amado hermano, es una plenitud. Como quisiera yo a veces de esos momentos de experiencia que el Espíritu Santo me ha permitido vivir, sacar una copia y ponérsela a cada uno de ustedes. Pero cada quien tiene que tener su propia relación con Dios. Cada quien tiene que vivir sus propias vivencias, experiencias, porque te marcan. Te marcan. Y el día de mañana que tú voltees a ver tu vida y veas lo que has vivido, dirás: allá estuvo Dios conmigo, aquí estuvo Dios conmigo, aquí está Dios conmigo. Tú no tienes pretexto para decir que Dios no ha estado contigo. Y lo que estamos viendo en Pablo es esa experiencia de cómo Dios está con él. Por eso necesitamos una entrega interna, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en una profunda relación con Dios. ¿Quieres saber algo? Pregúntale a Dios. Un día se acercó una persona. Es que me pasó esto. Y yo lo quedé viendo y le digo, y estuvimos en consejería. A la semana que llegó, le dije: tú me dijiste esto,
pero tú hiciste esto, esto, esto y esto. Se le abrieron los ojos. Y me dijo, pastor, ¿quién le dijo si solamente yo sé eso? Le digo, no, también Dios lo sabe. Y yo le pregunté a Dios y Dios me dijo, lo que tú hiciste. Y la persona culpable no es la que tú culpas, eres tú. ¿Quieres saber cosas? No porque sea chismoso, sino para resolver asuntos de nuestra vida. Pregúntale a Dios. ¿Quieres saber a quién evangelizar? Pregúntale a Dios. ¿Quiere mejorar su relación matrimonial? Pregúntale a Dios en dónde está fallando. Es importante mantener esa comunicación con Dios. Él anhela, nuestro Dios anhela una relación muy cercana, muy íntima, donde tú vengas y abras tu corazón con Dios. Él ya sabe todo de ti. ¿Qué crees que no sabía que Adán y Eva le habían desobedecido? Claro. ¿Qué crees que no sabía dónde se encontraban? Claro que sabía. La pregunta que muchas veces leemos, Adán, ¿dónde estás tú? No se refiere al plano físico, se refiere al plano espiritual. ¿En qué condición te encuentras ahora, Adán? ¿Cómo estás delante de mí? ¿Dónde estás tú? No es en qué lugar físico estás. No, ¿cómo está tu condición delante de mí? La pregunta es para todos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo delante de Dios? ¿Qué condición espiritual tienes ahorita? ¿Cómo la puedes mejorar? Como pastor, ¿cómo te puedo ayudar? Es muy importante que reflexiones, porque Dios sí anhela nuestra relación. Nuestro Señor anhela más que tú, más que yo, más que todos juntos, una relación profunda con cada uno de nosotros. Lo anhela y nos ha buscado desde el jardín del Edén. La pregunta, ¿dónde estás tú? Dios interesado en una relación con el ser humano. ¿Dónde estás tú? Demuestra al ser humano alejándose de Dios. ¿Dónde estás tú? Manifiesta, amado hermano, que cuando el pecado entró en el ser humano, el hombre se hizo indiferente y le dio la espalda a Dios. Pero Dios lo empezó a buscar y desde entonces sigue buscando a cada ser humano porque anhela una relación profunda con cada persona. ¿Dónde te encuentras hoy? Por eso nuestro desafío es: sometamos nuestra vida a una relación profunda con el Espíritu Santo. Aceptemos su voluntad y obedezcamos. ¿Quiere vivir algo extraordinario? Tenga una relación profunda con el Espíritu Santo y usted vivirá cosas extraordinarias. A mí me ha pasado que muchas veces el Espíritu Santo me dice cosas, una hora después empiezan a acontecer. Yo a veces le digo a mi esposa, esto ya lo sabía, porque el Espíritu Santo me dijo. A veces mi corazón empieza a sufrir y le digo a mi esposa, va a temblar y va a temblar muy fuerte. Y empiezo a orar, Señor, no me has dicho el lugar, pero yo sé que va a temblar y va a temblar muy fuerte. Y estoy siempre, como sufro mucho, no sufro, pero sí, la verdad sí sufro. Voy a confesarme, sufro por la gente. Y siempre estoy orando, Señor, perdona a las personas, perdona el pecado de ahí donde has decidido que tiemble. Y he entendido que cuando Dios me pone eso,
son temblores de 6 grados en adelante. Y los busco, ahí estoy en la información internacional de temblores, ahí estoy pegado, que fue en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, 1 o 2 temblores de magnitud muy fuerte. Y siempre Dios me recuerda a un pasaje que está en Ezequiel. Dios busca personas que se pongan en la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruya. Qué hermoso es cuando Dios te empieza a buscar y te dice: quiero que ores a favor de la tierra. Es extraordinario, es hermoso cuando tú llegas a una relación con Dios. ¿Nació de la noche a la mañana? No. Todavía manejo mi celular con horarios para orar. ¿Te cuesta orar? Pues haz un buen uso de tu celular. Pon horarios para orar. No pierdas el tiempo solamente ahí viendo Facebook, TikTok. Mejor que Dios te haga TikTok con un buen horario para orar. ¿Sale? Vamos a orar. Padre amoroso, te damos muchas gracias porque sé que hablas a nuestras vidas. Tu pueblo ora antes de que yo suba aquí, Señor, y te pide que hables. Yo oro también. Y anhelamos, Padre eterno, que realmente recibamos tu palabra. Sé que me hablas y sé que le hablas a tu iglesia. Pero Padre, estamos tratando un asunto que también a usted le interesa, y es cumplir su orden de ser llenos del Espíritu Santo, como lo expresa Efesios capítulo 5, versículo 18. No nos pregunta si queremos, diste la orden. Ayuda a cada uno de nosotros a buscar esa llenura, pero también entender, Señor, que implícitamente está que nos vas a conducir, que nos vas a guiar, y de nuestra parte esperas la obediencia. En esa parte te suplicamos tu ayuda. Dale de nuevo a tu pueblo, dame de nuevo a mí, dale de nuevo a cada uno de los que estamos presentes y en cada iglesia donde se predica tu palabra, Señor, y que son salvos. Dales de nuevo para predicar, para obedecerte. Necesitamos tu ayuda. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.